Dieu. Desde que comencé a consumir cine de manera más activa, siempre he creído que en el lenguaje cinematográfico, el idioma mismo es una herramienta poderosa para hacer que tu película parezca más profunda de lo que quizás es en realidad. Me parece que muchas veces basta con usar el recurso de la voz en off para leer alguna cita encima de algún montaje para que la imagen adquiera un sentido superior. Creo que esto funciona especialmente bien en el español cuando se usa un narrador de origen argentino. Eso, agárrese bien del palito, Beto. En el juego, como en la vida, el esfuerzo individual no es nada, sino es parte del esfuerzo colectivo. La colaboración no se entiende sin el principio básico de la generosidad. Todos nos brindamos por una misma causa. Esa actitud nos une y nos hace hermanos. Pero en el cine experimental o de arte, sí o sí es obligación usar a alguien que hable el francés. Creo que con eso puedes elevar tu película a otro nivel, al menos superficialmente. Alors Roxy se mit à penser. Elle essaie de me parler, comme elle a parlé aux gens à travers les âges. Ahora bien, la comparativa entre Rudy Cursi de Carlos Cuarón y Adiós al lenguaje de Jean-Luc Godard termina ahí, porque es fácil entender que ver Rudy Cursi de principio a fin es como lavar los platos, cualquiera lo puede hacer, mientras que Adiós al lenguaje es más como lavar los platos mientras tu papá y mamá se están gritando a tus espaldas y el perro no para de ladrar intentando hacer más ruido que ellos. Lo cierto es que para entender a la película de Godard es necesario investigar un poco más, pues en primera instancia es sí o sí necesario conocer un poco de la vida del autor, del director, y sobre todo pues encontrar en qué punto se encontraba la misma cuando decidió aventurarse a rodar este filme, ya que te enteras que el autor estaba más cerca de su 90 cumpleaños que tú de terminar la carrera, entiendes un poco más las decisiones de edición y sobre todo valoras la historia que está tratando de contar, si es que esto se puede aseverar. Dicho esto, la verdad es que la tarea de investigar no debe terminar ahí, porque entonces se cometería el error de asumir que Adiós al lenguaje no es más que una película que denota el estado senil de un célebre director al que simplemente ya no se le podía decir que no. En realidad, al investigar es necesario ver la filmografía del director, o por lo menos intentar ver un par más para entender su trabajo. Y es justo ahí donde es necesario regresar a esa afirmación que hice antes sobre la importancia del lenguaje en el montaje cinematográfico, pues uno de los perfeccionistas de este lenguaje es justamente Godard, quien en más de una manera ha desafiado al espectador y su atención para consumir material cinematográfico. Lo cierto es que en Adiós al lenguaje es fácil observar ese entendimiento crítico hacia las nuevas formas de consumir y producir contenido visual que se estaban comenzando a gestar en el año 2014 y que hoy en día se ha terminado de materializar en el contenido inmediato de los Reels o TikToks. Las escenas grabadas con lo que parece ser una papa en lugar de cámara son más bien gestos que encuentran ecos con la baja calidad que podemos encontrar hoy en día en las redes sociales, pero que justamente contrastan con las escenas más producidas y de un lenguaje cinematográfico más comercial o convencional, según sea el caso, que claramente el director es capaz de crear. Además de lo dicho, es necesario hablar de otra capa del montaje en la que se centra Godard en este filme, el sonido. En mi primera vista, el enfoque en este apartado me pasó desapercibido por la carencia de la situación en la que lo vi, ya fuera por la televisión o porque quizás de que la estábamos viendo en la escuela. Fue hasta la segunda revisión, ya con la ayuda de audífonos, que pude apreciar que el trabajo de montaje no se limitó solo a lo visual, pues está acompañado de un montaje de igual o mayor magnitud en su aspecto sonoro. Es fácil escuchar, mientras estás viendo la película, que las grabaciones, las voces en off, se van de izquierda a derecha, a veces son centrales, en fin.
encontré que realizar el ejercicio de quizás solo escuchar la película sin verla te genera sensaciones completamente diferentes a aquellas que van acompañadas con los aspectos visuales de la misma. En conclusión, decir que Adiós al lenguaje no solamente no es una película cualquiera, sino que además no es una película fácil de ver, es como decir que la lluvia no moja, pero creo que así como en la segunda experiencia puede resultar gratificante, dependiendo de la circunstancia, la primera también lo puede ser. Creo que forzarte a ver Adiós al lenguaje más de una vez es un buen ejercicio para la mente, pues es una película que hace falta ver con toda la intención de los sentidos. Pues es una película que hace falta ver con toda la intención de usar todos los sentidos, y que aún así es necesario acompañar con una investigación para siquiera llegar a comprender un poco más de lo que su sinopsis cumple o intenta cumplir de una forma muy saturada. En conclusión, decir que Adiós al lenguaje no solamente no es una película cualquiera, sino que además no es una película fácil de ver, es como decir que la lluvia no moja. Pero creo que así como en la segunda experiencia puede resultar ser gratificante, dependiendo de la circunstancia, la primera también lo puede ser. Forzarte a ver Adiós al lenguaje más de una vez me parece un buen ejercicio para la mente, pues es una película que hace falta ver con toda la atención que los sentidos demandan, y que aún así es necesario acompañar con una investigación para llegar a comprender un poco más allá de lo que su aparente simple sinopsis cumple de forma muy saturada en la duración de toda la película. Y además, es necesario verla en 3D,